Soy Ana. Tengo 38 años y llevo más de 15 casada con Mario. Nuestra vida ha sido estable, aunque últimamente algo monótona, con días que parecen repetirse uno tras otro. Hace unos meses alquilamos el pequeño departamento en el piso de abajo a un joven llamado Lucas. Un hombre de 27 años, de mirada intensa y carisma arrollador. Al principio, solo cruzábamos algunas palabras cuando nos encontrábamos en las escaleras, pero con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Sin darme cuenta, empecé a esperarlo, a buscar esas charlas casuales que llenaban de emoción mi día. Una tarde nos encontramos de nuevo en las escaleras. Me di cuenta de que me observaba de una manera diferente, con una intensidad que hizo que mi corazón latiera rápido, como si fuera un adolescente. Esa mirada era el tipo de atención que no sentía hace años, y algo en mí se encendió. En ese instante, supe que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no pude apartar la vista. Esa misma noche, Mario estaba ocupado en su despacho, y yo no podía dejar de pensar en Lucas, en lo que había sentido al mirarlo. Suscríbete si te está gustando mi historia con Lucas y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Esa noche, después de darle vueltas al asunto en mi cabeza, decidí que no podía seguir ignorando lo que sentía. Bajé al departamento de Lucas con el corazón palpitando en el pecho y el pulso acelerado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, pero en ese momento la necesidad de entender mis propios sentimientos era más fuerte que cualquier otra cosa. Toqué la puerta y cuando Lucas abrió, su expresión de sorpresa se transformó en una sonrisa suave. Sentí que me derretía bajo su mirada y antes de que pudiera pensarlo dos veces, le confesé que había algo en él que me atraía, algo que no podía dejar de pensar. No sabía si era la emoción de lo prohibido o la necesidad de sentirme viva otra vez, pero estar ahí, frente a él, era un impulso incontrolable. Lucas me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. Entonces, sin decir nada, se acercó y me tomó de la mano, llevándome al interior de su departamento. Sentí una mezcla de nervios y emoción mientras él cerraba la puerta tras de mí, y cuando se inclinó para besarme, todos mis miedos y dudas se desvanecieron en un instante de pasión. Aquel primer beso fue el inicio de algo que no pude ni quise detener. A partir de ese momento, cada encuentro con Lucas se convirtió en una chispa que encendía una parte de mí que había estado dormida por años. Nos veíamos en secreto, buscando momentos en los que Mario no estuviera en casa, o inventando excusas para cruzarnos en algún lugar lejos de miradas indiscretas. Era un riesgo constante, pero esa sensación de peligro hacía que cada instante a su lado fuera aún más intenso. Lucas me hacía sentir deseada, viva, como si mi presencia en su vida realmente importara. Con él no era solo la esposa de alguien o la mujer que siempre debía cumplir con los mismos roles. Era simplemente Ana, una mujer que había vuelto a descubrir su propia pasión. Me encontraba pensando en él durante el día, esperando el próximo momento en que pudiera perderme en sus brazos. Esa dualidad entre mi vida cotidiana y mi vida secreta me envolvía. Y aunque sabía que lo que hacía era peligroso, me dejé llevar por la intensidad de lo que sentía. Pero no tardé en darme cuenta de que Mario comenzaba a sospechar. Su comportamiento cambió. Y una noche, mientras cenábamos, sus preguntas se volvieron más directas, como si intentara desentrañar lo que realmente pasaba conmigo. En ese momento, supe que debía tomar una decisión antes de que las cosas se complicaran más. Después,
de días de tensión creciente, supe que no podía seguir viviendo entre dos mundos. Esa noche, mientras cenábamos, Mario volvió a lanzarme esas preguntas punzantes, intentando leer en mis ojos una verdad que yo había ocultado demasiado tiempo. Respiré hondo y decidí que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mario, hay algo que necesito decirte. Comencé, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. Él me miró con una mezcla de confusión y miedo. Las palabras se me hicieron un nudo en la garganta, pero sabía que debía ser honesta. Le confesé mi aventura con Lucas, explicándole que, aunque no tenía intención de lastimarlo, mi vida había tomado un rumbo que no había previsto. A medida que hablaba, vi como el rostro de Mario pasaba de la sorpresa al dolor y luego a una especie de resignación. Durante un momento largo guardó silencio, procesando todo lo que acababa de decirle. Al final, cuando logró hablar, su voz era calmada, pero cargada de tristeza. Si esto es lo que realmente quieres, si él es lo que necesitas, entonces creo que debo dejarte ir, murmuró, y sus palabras cayeron como un peso en mi corazón. Después de aquella conversación con Mario, todo se volvió extraño en casa. Aunque le prometí que dejaría a Lucas, en el fondo sabía que no podía cumplirlo. Mi esposo había aceptado mi disculpa, dispuesto a seguir adelante, pero algo en mí no estaba lista para soltar esa parte de mi vida que Lucas había despertado. Sentía que, a pesar de todo, necesitaba esos momentos con él, esa chispa que llenaba los vacíos de mi existencia. Así que, en silencio, continué viendo a Lucas, esta vez con una cautela aún mayor. Los encuentros se volvieron más esporádicos, pero también más intensos, como si ambos supiéramos que cada instante era robado y que cualquier error podría desmoronar todo lo que intentaba preservar. Me volvía a él en esos momentos en que la casa estaba en calma, y Mario no sospechaba nada, escapándome para encontrarme en lugares ocultos, donde nadie pudiera descubrirnos. Con cada encuentro, me sentía más dividida entre dos vidas, la de la esposa que prometió cambiar y la de la mujer que anhelaba vivir sin restricciones. Y aunque sabía que estaba arriesgando mucho, algo en mí me empujaba a seguir, a mantener encendida esa llama, incluso si significaba caminar en una cuerda cada vez más delgada. Con el paso del tiempo, mi atracción por Lucas se transformó en algo más profundo, algo que ya no podía ignorar ni disimular. Sabía que estaba viviendo una doble vida, pero en lugar de sentir culpa, sentía una extraña liberación. Con él podía ser yo misma, sin las restricciones y los papeles que había asumido en mi matrimonio. Cada momento a su lado me hacía sentir más viva, más auténtica, y eso se convirtió en mi motor para seguir adelante, sin importar los riesgos. Comenzamos a vernos más seguido, sin las precauciones de antes. Nos enviábamos mensajes en cualquier momento del día, y no podía evitar sonreír cada vez que recibía uno. Me sorprendí inventando nuevas excusas para salir de casa, alargando las horas fuera y creando pequeños momentos solo para nosotros. Me dejé llevar por la intensidad de esa relación, entregándome a Lucas con una pasión que hacía años no experimentaba. Mario comenzó a notar que algo en mí había cambiado. Me preguntaba por mis salidas cada vez más frecuentes, y aunque intentaba desviar sus sospechas, sabía que estaba jugando con fuego. Sin embargo, la posibilidad de ser descubierta no me detenía, sino que añadía un toque de adrenalina a cada encuentro. Estaba dispuesta a mantener este amor prohibido, incluso si significaba caminar al filo de un precipicio. Un día, mientras me encontraba en el departamento de Lucas, tomé una decisión impulsiva.
Nos habíamos entregado con la misma pasión de siempre, pero esta vez había algo más, una intensidad que no podíamos ignorar. Cuando terminé de arreglarme para regresar a casa, Lucas me tomó de la mano y, mirándome con una seriedad que pocas veces mostraba, me preguntó si estaba lista para tomar un paso más grande. En ese momento, todo lo que había ocultado, todas las excusas, la doble vida, el miedo y la culpa, parecían desaparecer. Lo miré y, sin dudarlo, le dije que sí, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por lo que teníamos. Esa decisión me daba vértigo y a la vez una sensación de liberación que nunca había sentido. No tenía idea de cómo sería el futuro, pero estaba convencida de que con él quería vivirlo. Esa noche llegué a casa y enfrenté a Mario con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Le confesé que no podía renunciar a lo que Lucas y yo compartíamos, que había encontrado una verdad que no podía ignorar. Mario me miró, herido y atónito, sin palabras para detener lo inevitable. Con el corazón en la mano y la decisión firme, dejé atrás mi antigua vida. A partir de entonces, cada día, junto a Lucas, fue una aventura. No solo estaba construyendo un amor lleno de pasión, sino una vida que me hacía sentir completa. Habíamos tomado un riesgo inmenso, pero la libertad de vivir nuestro amor a plena luz lo hacía valer. Lucas y yo empezamos de cero, lejos de las miradas inquisitivas y los susurros del pasado. Al principio, el mundo parecía extraño y frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, con el tiempo, esa incertidumbre se transformó en una promesa de un nuevo comienzo. Un espacio en el que podíamos ser realmente nosotros, sin ocultarnos. La primera noche en nuestro propio hogar, en una pequeña casa rodeada de árboles, nos miramos con la misma intensidad que aquel día en las escaleras. Nos abrazamos y en su mirada encontré todo lo que siempre había buscado: el deseo de vivir una vida auténtica, llena de amor, pasión y, sobre todo, verdad. La libertad de no esconder nada nos llenaba de una alegría silenciosa, profunda y serena. Con Lucas cada amanecer era una nueva oportunidad. No había promesas de eternidad, pero sí un compromiso de vivir cada momento con el corazón en llamas, de construir juntos una historia sin temor. En sus brazos me sentí, por fin, completa. Lo habíamos arriesgado todo, y aunque el camino había sido difícil, valía cada segundo. Había encontrado en él mi hogar, y nunca me arrepentiría de haber tomado la decisión de vivir esa verdad. ¿Te ha gustado mi historia con Lucas? Te veo en próximo video.